Sí. Pues yo creo que los dos los conocéis ya, ¿no? Tenemos aquí a Aránzazu, que el apellido es Serrano, perdón, pero esta es culpa mía, que es autora de Mainstream, periodista, una persona muy, muy leída y que os va a delimitar con su sabiduría sobre la mitología nórdica. Y también tenéis a Enrique Dueñas, que también es autor, también es guionista y creador de juegos, y también es amante del cine, la literatura y la mitología, y también va a aportar mucho esta charla de mitología nórdica, que espero que os guste mucho, y nada, sin más, vamos a hacer con ello. Hola, muchas gracias por venir, amigos. Está esto bastante lleno y sé que hace calorcillo aquí dentro. Y bueno, en fin, pues nada, muchas gracias a todos. La que sabe de verdad es ella, que es la que ha escrito los libros de éxito. Y bueno, en fin, pues sí, vamos a hablar un poco de dioses y monstruos. Y no sé, ¿por dónde empezamos? Por las fuentes, ¿no? Primeras. A mí me gustaría hablar de por qué nos gusta tanto la mitología nórdica, ¿no? Porque nos gustan los vikingos, que tienen de especial, ¿no? Que a mí eso me lo preguntan mucho, ¿no? ¿Por qué vikingos? ¿Por qué la mitología nórdica? Y a ver, venga, ¿tú qué piensas, Quique? Bueno, a mí me gustan todas las mitologías, la verdad, y hay bueno, yo creo que tienen también, cada mitología es muy interesante porque tiene una estética muy definida y tiene unos valores muy definidos. Y, por ejemplo, algo que hace la mitología nórdica, te estaba comentando antes, muchos historiadores comentan que la mitología nórdica muy distinta a otras mitologías del mundo es el hecho de que no existe esperanza, ¿no? Porque estamos en un ciclo, va a terminar y no sabemos qué es lo siguiente, y en el Ragnarok no hay una victoria del bien contra el mal, porque sí que hay una definición como de unas fuerzas del caos y hay unas fuerzas del orden, que son los Aesires, los dioses importantes, y va a haber una gran batalla en la cual todos van a ser exterminados y no hay justicia posible. Algunos se salvan. Claro, pero eso es lo interesante, que realmente luego se genera un nuevo orden que no sabemos en qué va a consistir, ¿no? Sí. Estamos defendiendo un mundo que sabemos que no va a durar y no sabemos cómo va a ser el siguiente mundo. Eso filosóficamente es muy interesante porque los griegos tienen, como imagino que muchos de aquí ya sabréis, batallas contra los titanes y contra los gigantes, y son cosas que han pasado ya y que los han ganado porque son la leche. Y estaba ahí Hércules tirando flechas y dice, sí, venga, otro más, ¿no? Sin embargo, Fenrir, o bueno, no sé si es Fenrir o el otro lobo, que se comen al sol, porque según la fuente que consultes... Bueno, hay muchos lobos. Hay muchos lobos gigantes. Hay un lobo gigante que se va a comer el sol y esto va a ser hay un lobo que persigue el sol, otro que persigue la luna, y entonces en el Ragnarok los alcanzan, y entonces hay una oscuridad total, un invierno de estos de George Martin de 300.000 años, todo muy frío y oscuro, y la gran guerra, ¿no?, entre los dioses. Con lo cual hay una desesperanza ahí latente, ¿no?, en todas las historias, que a lo mejor otras religiones antiguas o otros relatos antiguos no tienen, pienso yo. Claro, a mí, por ejemplo, pues el hecho del Ragnarok yo creo que es lo que todos nos fascina, ¿no? O sea, el hecho de que en una mitología contemple que sus dioses van a morir, ¿no? Porque ¿en qué mitología, o sea, qué clase de dios vas a rezar tú que sabes que va a morir? Es un poco paradójico, de hecho, ¿no? Son dioses mucho más cercanos a la humanidad, porque Odín solo es inmortal porque toma las manzanas doradas. Entonces, supuestamente, si tú encontrases el árbol de las manzanas que fueras considerado digno, podrías ser un dios también. Eso, por ejemplo, en historias más antiguas, los egipcios es realmente impensable, porque los dioses de los egipcios son seres aparentemente perfectos en todo. Cuando cometen un error es porque han sido vilmente engañados y se les perdona. Y entonces es, bueno, les poniendo como ejemplo los egipcios porque es como más antiguo, ¿no? O no sé si son los sumerios, ¿no? Claro, es como... Sin embargo, esto es un entorno totalmente distinto. Claro, las mitologías las crean las gentes que viven en... O sea, el tema de la muerte está muy presente en la mitología nórdica. Yo creo que es lo que nos fascina, ¿no? El saber que había un Valhalla, ¿no?, en el que un guerrero normal mortal, si moría en batalla, pues para un cristiano sería, bueno, a él le esperaba el cielo, ¿no? Pero, o sea, que no tenían miedo a la muerte, ¿no? Eso era para mí lo que... Claro, pero la salvación está en el valor. La salvación no está en la fe ni en los actos. La salvación está en el valor. Y eso es algo que está muy basado en su cultura, que es una cultura basada pues en el pillaje, porque no tenían nada allí, vivían en una roca. ¿No? Estaban allí en el norte perdidos, con frío, y no tenían más remedio. Entonces así es como todas las... Es evidente, pues una cosa que es evidente, ¿no?
Pero claro, todas las religiones de los pueblos se basan en las necesidades que tienen esos pueblos, que tienen esas gentes, y cuál es su entorno, y a quién conocen. Claro, tiene una realidad muy dura, que era vivir en un invierno casi permanente, a oscuras. Entonces, claro, tenían sus granjas, tenían sus animales, pero casi no tenían siderurgia. Y sobre todo, y la agricultura, que es muy importante, claro. La tierra no cogía. Es una cosa muy curiosa, que, bueno, ya muchos sabréis que los vikingos no tenían cuernos en los cascos, pero lo que mucha gente sabe es que ni siquiera tenían cascos, porque es que no tenían siderurgia. Entonces, que prácticamente todo lo que tenían de espadas, prácticamente tampoco tenía. Ellos usaban básicamente o lanzas o hachas o martillos, pero todo lo que tenían, incluso escudos, era pillaje de cuando bajaban ahí a las Islas Británicas, ¿no? Pues lo que pillaban. Si no tienes una espada, pues se la quedaba por siempre jamás, porque es que es una cosa rarísima y única, vamos. Bueno, yo creo que hemos desestructurado un poco esto. Yo creo que lo sería bueno empezar del principio, que es de cuáles son nuestras fuentes para conocer las historias de este pueblo. Porque hay una cuestión muy interesante, que es que en la mitología mediterránea la gente escribía. había cierta cultura, había ciudades-estado, y sin embargo en el norte no. Entonces, estaban las runas, pero las runas las usaban muy poco y las conocía muy poca gente y prácticamente pues era para hacer cosas de tipo mágico o a lo mejor una inscripción de una lápida funeraria, pero ellos no concebían las runas para escribir de su realidad, de sus leyes, claro, ni de su historia. Entonces, claro, hay un problema. Su forma de transmitir la cultura de los Skalds, que son los bardos, ¿no? Que cantaban las historias. Y claro, cuando un Skald se muere, tiene que haberle contado las historias a otro para que se las aprenda. Si no, y no queda un registro para generaciones venideras. Entonces, nuestras dos fuentes mayores son la Edda Mayor y la Edda Menor. La Edda Menor es en prosa, y que es una especie de resumen, y la Edda Mayor son historias en verso que supuestamente recogen lo que cantaban los Skalds. Pero, y esto lo he hablado antes con Aranzazu, es muy interesante, realmente no sabemos cuántas de esas historias son de verdad religión de gente antigua del norte, porque todo está recopilado y escrito ya por cristianos medievales, con lo cual no sabemos cuánto es de verdad, bueno, en fin, cuánto es, pues eso, religión, mitología antigua, o cuánto es nostalgia o nacionalismo o eso. Claro, la historia es que, por ejemplo, la Edda en prosa que menciona Quique es una recopilación que hizo un monje islandés, porque hay una figura literaria que se utiliza mucho, que son unas metáforas, ¿vale? Que hay unas metáforas que se utilizan en esta poesía que están basadas en la mitología. Entonces, este monje lo que hizo fue recopilar las historias para que aquellos que practicaban este tipo de poesía entendieran de dónde venían estas metáforas. Sí, sí. Y que en muchos casos las explicaciones eran cínicas, irónicas, y se estaba riendo de los dioses nórdicos. Sí, y de como hecho, para decir, esto era un cuento que os contaban y no... De hecho, hay una cuestión muy interesante, que es que en la Edda en prosa hay un principio que es totalmente disparatado, que es explicando la historia de los pueblos del norte y está todo inventado. Es que vienen de la guerra de Troya y se fueron no sé dónde, y hay una explicación de cómo él cree que era el Odín histórico, porque dice, bueno, Odín en verdad no era un dios, era un señor que engañó a una gente. Entonces te explica las aventuras del Odín histórico, que eso es una ficción que se ha inventado él, pues como quien escribe la novela de Gilbón, ¿no? O sea, es disparatado. O sea, que el problema que tenemos con la mitología nórdica es que las fuentes son muy inexactas, están muy fragmentadas, porque sabemos que hay muchas historias que nunca nos han llegado, o sea, que mencionan, hacen alusión a historias que no conocemos, y luego encima son fuentes no fidedignas. Sí. O sea, con lo cual, lo que sabemos en realidad está todo pues muy cogido con pinzas. Sí. De hecho, yo le contaba aquí que yo tengo la paranoia personal, pero eso no es nada académico, de que el Ragnarok incluso a lo mejor podría ser un invento perfectamente de los cristianos para decir, oye, mira, es que tus dioses van a morir, ¿para qué vas a seguir creyendo en ellos? Mejor vente con el mío, que este dura para siempre, ¿no? Claro. Porque me parece tan chocante que una mitología contemple la propia muerte de sus dioses, que es que no sé, me parece algo demasiado raro y demasiado excepcional, ¿no? Y como casualmente lo escribieron en cristiano, me parece muy sospechoso eso. Claro, pero necesitaríamos un historiador aquí, o varios, ¿no? Para tener una discusión. Claro. Bueno, luego lo he contado aquí que, a ver, esto puede ser debido porque la mitología nórdica
contempla el paso del tiempo de forma circular, o sea, a través de ciclos. Entonces, ellos contemplan que hay un inicio y que hay un final. Y de hecho, después del Ragnarok, no es el final que se acaba todo y ya no hay nada detrás. O sea, en el Ragnarok también te cuentan que después hay un renacimiento, que algunos dioses sobreviven, que luego todo vuelve a ser verde. Claro, es que me recuerda tanto al Apocalipsis. Sí, sospechoso. Pero eso que has comentado, esta pintura, que es la imagen del Ouroboros, de la serpiente que se come la cola, que es el mundo en el que vivimos, ¿no? Porque alrededor del mundo hay una serpiente que se come la cola. Y es también la imagen que utilizaba Nietzsche cuando él hablaba del eterno retorno. Y es la imagen con la que se asocia muchas veces al anillo de los Nibelungos, que eso es algo que yo quería comentar, que es la obra de Wagner, porque la mitología nórdica realmente está prácticamente desaparecida durante casi toda la historia, o básicamente no se conoce o no interesa, y se recupera en el siglo XIX con el romanticismo y con la fantasía romántica, y uno de los primeros autores que hace una labor seria en recopilar estas historias, intentar reconstruirlas y volver a contarlas para una audiencia nueva, moderna, en su época, Richard Wagner, cuando hace El anillo de los Nibelungos, que si no lo conocéis, pues está muy bien. Podéis leer unos tebeos de Craig Russell, que son extraordinariamente fieles, o podéis seguir un día la ópera. Lo malo es que las óperas ahora las hacen muy modernitas y no les disfrazan de vikingos, les ponen abrigos, gorros de bombín, y a mí son muy nerviosos. El otro cómic que tú aborreces, pero a mí me encanta. Bueno, es que es muy demasiado libre. No, está haciendo demasiado libre. Sí, pero bueno, a mí personalmente me gusta. Hay otra trilogía, creo que es, ¿no? Lo que pasa es que esta coge solo la historia de Sigfrido, que es un cómic franco-belga. Sí. Y a mí me parece muy bonito, aquí que no le gusta nada. No me gusta más, pero en fin, es que no soy muy fan, pero está bien. Bueno, pero hay que decir, por si alguien no lo sabe, que la mitología germánica fue el germen de la mitología nórdica. De hecho, pues hay muchos mitos muy parecidos. Lo único que la germánica era un poco más primitiva y tenía más relación un poco con los celtas también. O sea, incluso la proto-mitología germánica, la diosa principal era una mujer también, como en la celta, estaba la madre de diosa. Lo que pasa es que luego con las guerras el dios principal se convirtió en Tyr, que todo el mundo pensaba Wotan, pero no, Wotan llegó después. Y de ahí ya, pues, los pueblos germánicos ya fue influenciando y la mitología nórdica pues ya tuvo su propio desarrollo. O sea, por eso hablamos de mitología germánica. Claro, no es exactamente lo mismo, pero es verdad que están muy interrelacionadas. Es como, bueno, como lo que han hecho los romanos, ¿no? El paralelismo más claro. Wotan es Odín, es el mismo personaje. En el anillo de Nibelungo de Wagner se utilizan los nombres germánicos, pero está más basado en las fuentes nórdicas que en las fuentes germánicas. Y de hecho, bueno, utiliza los nombres de los personajes del Cantar de los Nibelungos, que es muy posterior, es medieval, pero sin embargo la historia es más pagana en todos los sentidos, no solamente en la trama, sino también en el tema. Y Wotan es Odín, Loge es Loki, a ver si me acuerdo de más. Bueno, Donner es Thor, todo el mundo hace el chiste de Donner que va. Donner de hecho significa, si no recuerdo mal, significa trueno todavía en alemán. O sea, bueno, y entonces, ¿qué tiene que ver todo esto que estamos contando con la literatura fantástica, ¿no? Porque, sí. ¿Qué huella ha dejado en todo esto? Pues ya, como estaba comentando, en el siglo XIX, cuando nace la fantasía moderna, de manos del romanticismo, pues tenemos a Richard Wagner cuando hace El anillo de Nibelungo, que, en fin, es ópera, pero también es literatura, porque se vendían los libretos. De hecho, uno de los libretos más famosos es el que se ha ilustrado por Arthur Graham, del anillo de Nibelungos, que son fáciles de encontrar las ilustraciones en Google y son muy bonitas. Y también había una novela de Haggard, de H. Rider Haggard, que se llama Eric Bright Eyes, que es una saga inventada, una saga vikinga, pero de un personaje inventado, Eric Ojos Brillantes, evidentemente, que de hecho estuvo a punto de llevar Kubrick al cine en los 80, pero bueno, Kubrick era muy así y cambiaba de proyecto, entonces al final no lo hizo. Y este es el siglo XIX, ¿no? Luego entramos al siglo XX y, curiosamente, una de las primeras novelas largas de lo que podríamos llamar fantasía heroica es una que se llama La serpiente Ouroboros, que no transcurre en el mundo nórdico y, de hecho, no transcurre ni siquiera en la Tierra, porque transcurre en el planeta Mercurio. Porque, claro, con la llegada del siglo XX empiezan cosas muy locas, muy locas. Antes de la Primera Guerra Mundial es cuando se inventó John Carter de Marte. Y cosas muy disparatadas. Y después, como H.G. Wells había sido un gran éxito, a la gente le gustaba lo que se llamaban romances científicos. Entonces, toda la fantasía estaba
se intentaba relacionar de alguna forma o con el espacio, o con mundos alternativos, o con el futuro. No está relacionada con... O sea, el hecho de crear un mundo, como decía Tolkien, una segunda creación, un mundo alternativo, era como que no estaba muy bien visto. Entonces, la serpiente Ouroboros transcurre en Mercurio, pero eso es evidentemente una excusa barata, porque es un mundo de fantasía que, repito, no es muy nórdico necesariamente, pero sí tiene el elemento de la muerte y el renacimiento, que es por eso se llama así el libro. No sé si tú lo conoces. No. Por desgracia, ahora mismo no me acuerdo del autor, lo cual está feísimo, pero bueno, luego lo podéis mirar en internet. Bueno, y luego, pues muchos, supongo que habréis pensado los paralelismos del Señor de los Anillos y el Anillo de los Nibelungos, no sé si aquí os puede contar mucho Quique. Bueno, yo soy muy fan de Tolkien, creo que como casi todo el mundo. Curiosamente, yo no era fan de Tolkien cuando mis amigos me querían que lo fuera, me obligaban. ¡Ya le esto! El año que viene estén las películas, te las tienes que leer todo antes. Y cuando te presionan, sea por la escuela o los amigos, normalmente no disfrutas las cosas igual. Pero han pasado muchos años y yo le tengo un aprecio muy especial. Y las influencias de la mitología nórdica en Tolkien son múltiples e inagotables. Eso es una cuestión que es evidente. De hecho, El Hobbit, que es un cuento infantil y que los enanos tienen caperuchas de colores, incluso barbas de colores, no todo el mundo lo recuerde, incluso meten las barbas por dentro del cinturón en algunas de las descripciones. En El Hobbit, el 100% de los nombres de los enanos que hay son de la Edda en prosa. Todos, Dori, Nori, Ori, Vali, Bifur, Bofur, me lo sé, pero no lo voy a decir ahora. Todos son nombres que aparecen en la Edda. Incluso, quiero decir, cuando están haciendo una cosa que sabe que es un cuento infantil, que no tiene por qué tener una trascendencia, que está intentando utilizar clichés de la fantasía de su época, es incapaz de no utilizar las fuentes que él considera importantes. Con lo cual es evidente que el mundo nórdico está presente en la Tierra Media, o Arda, que es como se llama el mundo, en realidad no se llama Tierra Media, desde el principio. Bueno, desde el lenguaje de los enanos son claramente las runas. Sí. Gandalf es nombre de enano, de hecho, pero no sé muy bien por qué, no te he explicado, pero el nombre del mago era otro y lo cambió en el último momento y lo puso Gandalf. Pero Gandalf es un nombre de enano que aparece listado en la Edda en prosa. Y es el tema del anillo ahora, que lo hemos escuchado mucho. El anillo, en las cartas de Tolkien, él le dice, hay un crítico que dice varias cosas que a él le oscurecen muchísimo. Y entonces es un crítico que dice que le ha gustado ese anillo, con lo cual no se está quejando de que le estén diciendo que su obra es mala, se está quejando de que no la han entendido. Y no me acuerdo muy bien de la crítica completa, pero me acuerdo de dos cosas que a Tolkien le molestaban muchísimo. Una era que decía que Mordor era la Unión Soviética y que los otros eran comunistas, y otra que decía que el anillo era claramente el mismo anillo de los Nibelungos. Entonces, de lo primero simplemente decía Tolkien que él odiaba la relación 1-1 de la realidad con la fantasía, eso es algo que lo odiaba, y que él jamás haría algo así, que él jamás situaría en el este a los malos porque supone que son de tanto acero ni ninguna chorrada de esas, y además él empezó a diseñar estas historias mucho antes de que ocurrieran todos esos conflictos geopolíticos, y que él quién es para decirle esas cosas. Esa parte creo que queda bastante clara, creo que no hace falta darle más vueltas. Pero la parte otra no queda tan clara, porque él decía que el único parecido entre ambos anillos es que son redondos. Y debo decir que no es verdad. Sí que tienen bastante parecido. Porque antes estábamos mirando, y la verdad es que si alguien sabe esto mejor que nosotros nos lo puede corregir, así que está bien. Pero yo creo que ni en la saga de Sigurd, ni en El Cantar de los Nibelungos, que son las fuentes primarias de Wagner, hay un anillo. Sí, pero que es cierto que el oro de los Nibelungos está maldito y corrompe a aquel que lo posee. Claro, pero por eso quiere decir que no está en las fuentes primarias el anillo, está en Wagner, ¿no? Que concentra todo el mal en un anillo, que es un anillo que en realidad no te da nada, no te da nada positivo, pero todo el mundo lo quiere y si lo coges vas a morir. Y vas a morir de forma horrible, y además probablemente asesinado por tus propios amigos. Sí. Porque primero Fasolf es asesinado por su hermano Fafner, son dos gigantes. Spoiler, a Sigfrido lo matan sus amigos también. No. A Brunilda la Valquiria no la matan, pero la traicionan y la hacen sufrir mucho y la arrancan el anillo del dedo. Una escena que es una especie como de una... No contesto, no, hombre.
Bueno, pero estoy intentando hacer... Bueno, quiero decir que sí que hay un paralelismo claro entre el anillo de Sauron y el anillo Nibelungos, el anillo de Alberich, porque Alberich es el malo. Aunque Alberich es una especie de... Es curioso porque es una especie de mezcla de Gollum y Sauron, porque crea el anillo y es el origen del mal, y luego cuando lo pierde no tiene ningún poder, ni tiene ninguna habilidad. Se convierte en una criatura patética que se arrastra y solo puede atacar a la gente cuando no le están mirando, ¿no? Como los fantasmas de Super Mario, que cuando les miras se paran. O sea, que sí que creo que hay... La espada también, que me parece también otro sospechoso, que hay una espada que se ha roto, la reforjan... Sí, el anillo de los Nibelungos, y de hecho creo que el anillo de Nibelungos, pero esto creo que sí que está en las sagas, si no recuerdo mal. Nothung, que es la espada del padre de Sigfrido, que es Sigmund, que se rompe en un combate, y entonces Sigfrido tiene los restos. Y entonces le cría un enano que es niño. Se supone que el enano es el mejor herrero del mundo y es incapaz de reparar la espada. Y Sigfrido, precisamente por no tener ni idea, porque eso es una cosa también romántica, que es como que eres puro, ¿no? Porque no te ha contagiado el buen salvaje, ¿no? Como por no tener ni idea, él es capaz de reforjar la espada de su padre. Y después la espada de su padre reforjada es tan poderosa que puede destruir todo. Mata dragones, destruye las armas de los dioses, hace todo con la espada. Y esto, evidentemente, mucha gente que es fan de Tolkien, ve que hay una relación con Andúril, que es la espada de Aragorn, porque Narsil le da la espada de su antepasado que se rompe. También hay que decir que hay muchas espadas rotas y reforzadas en la mitología. De hecho, el rey Arturo rompe Excalibur y después la recupera cuando aprende una lección. Es originalmente, esto es muy curioso, para si uno lee la historia de la Tierra Media de Christopher Tolkien, que es una especie de 6 de un anillo enorme, gordísimo, que son 12 tochazos, pues tú ves todo el proceso creativo. Y una de las cosas interesantes de este proceso creativo es que se llamaba Tizona. Era la Tizona, la espada de Aragorn. Y afortunadamente lo cambió, porque había sido un poco ridículo. Y luego, bueno, tenemos la espada rota de... Sí, soy muy fan de la espada rota de Poul Anderson. Soy muy fan de Poul Anderson en general. Es un autor sobre todo conocido por la ciencia ficción. Y Poul Anderson, como autor, es probablemente la influencia número 1 de Dungeons and Dragons. Muchísimo más que Tolkien, porque además a mí Gax decía que no le gustaba Tolkien. Y entonces tiene una historia que es La espada rota, que se publicó el mismo año que La Comunidad del Anillo. Y lo curioso es que La Comunidad del Anillo fue un éxito brutal y La espada rota fue un fracaso. Y además Poul Anderson es muy gracioso porque es como un tío muy tímido y muy buena gente. Y en el prólogo de la edición de 2008 de La espada rota, dice que por qué estás leyendo eso en lugar de La Comunidad del Anillo, que es mejor. Da un poco de penica, ¿no? Pero es muy buena La espada rota. Es muy violento, muchísimo más violento que El Anillo. Y muy nórdico, además de una forma muy clara, porque no es que coja referencias o no es que coja datos de la mitología nórdica, es que transcurre en el mundo nórdico, transcurre en Dinamarca. Y hay elfos y hay trolls que son entes que están viviendo entre los humanos y que la única razón por la que los humanos no lo ven es porque tienen un velo en los ojos. Pero a ti cuando te quitan el velo los ves y están entre nosotros, con lo cual transcurre en el mundo real, es una fantasía que transcurre, de hecho, dentro de la mitología nórdica, podríamos decirlo, porque se llama Skafloc y es un 100% vikingo. Bueno, en fin, no voy a contar aquí toda la historia, pero es muy interesante, a mí me gusta mucho, es bastante complicada, pero es muy corta, es cortísimo, va a toda leche. O sea, creo que tiene como la duración del Hobbit y es una saga de la hostia que transcurre durante años y años y años. Skafloc desde que es niño hasta que se hace grande, y también hay una espada rota que reforjan. Lo que pasa es que esta espada rota tiene una diferencia muy grande con Excalibur, con Andúril o con Nothung. Es que en lugar de ser un instrumento del bien, es un instrumento del mal. Es una espada maldita que Odín da como regalo, y entonces tú, cuando estás desesperado, la puedes reforjar y utilizarla. Pero el problema de la espada es que tiene vida propia y se alimenta. Bueno, eso me suena bastante a de Mordión, ¿eh? Porque Michael Moorcock era fan a muerte de la espada rota, y era fan a muerte de la espada rota y de otra novela de Poul Anderson que se llama Tres corazones y tres leones. Y él lo que hizo con Elric de Melniboné es que sintetizó esas dos novelas en una sola y luego dijo, voy a hacer 5.000 de esto. No, pero en Tres corazones y tres leones ya está el germen del campeón eterno, de la historia del héroe que es siempre el mismo héroe, infinito, a lo largo de las eras y de las dimensiones paralelas.
y la espada de Elric es Stormbringer, el portador de tormentas, es maligna. Y tú cada vez claro, y tú cada vez que la desenfundas tienes que matar. Y si tú estás en una habitación cerrada con solo amigos, vas a matar amigos, ¿no? O tu chica bueno, sí, eso también sí que es spoiler, no lo he dicho yo. De hecho, ¿qué chica de quién? Bueno, y Paul Anderson también tiene un libro que yo recomiendo mucho que sacó hace un par de años Alianza, cuando lee runas, que es la saga de Frostcraki, casi impronunciable, que aquí lo que hizo Paul Anderson, como buen sabedor de la mitología, fue coger una de las sagas islandesas, que de esto no hemos hablado, pero otra de las fuentes de la mitología nórdica son las sagas irlandesas, islandesas, que realmente, o sea, todo lo que le debemos prácticamente de lo que sabemos de vikingos se lo debemos a los irlandeses, porque se quedaron aquí aislados ahí en su isla, y gracias a ellos se conservó todo esto. Entonces, las sagas irlandesas básicamente es la historia de los vikingos que se exiliaron realmente de Noruega a Islandia, pues muchas veces por motivos políticos, también por la presión del cristianismo, se fue viniendo todo para allá. Y entonces pues se contaban, pues vino no sé quién, y te cuenta toda la historia y de su familia. Entonces lo que pasa es que mezcla mucho, como suele pasar en aquella época medieval, las cuestiones históricas con las mágicas. Entonces todos son descendientes de algún dios, todos poseían con alguna elfo y tienen un linaje así místico. Entonces, por ejemplo, entre las sagas irlandesas que conocemos está precisamente la de Ragnar Lothbrok, que luego recogen en la serie Vikings. Entonces, Ragnar es un personaje, pues eso, que anda a caballo de lo histórico y lo mágico. No queda claro si Ragnar existió de verdad, porque sí sabemos que de los hijos de Ragnar, y sabemos que todos eran importantes y eran reyes, pero hay historiadores que sospechan que los hijos de Ragnar no eran hijos de Ragnar, sino que era algo que cuando uno llegaba a una posición de poder se inventaba. O sea, yo ya hice Ragnar, y entonces el padre está ante el público diciendo, ¿qué lo he hecho? Porque casi todos se inventaban un origen mítico de su familia, todos tenían de alguien igual, básicamente. Entonces, bueno, pues una de las sagas era la de Frostcraki, y Paul Anderson lo que hace es que coge una literatura tan densa y tan difícil de leer como las sagas irlandesas y la hace accesible. Pero lo hace de una manera que me ha encantado porque conserva, digamos, ese espíritu nórdico de las sagas, pero en un lenguaje que realmente te lo puedes leer muy bien como cualquier novela actual. Yo la recomiendo. Bueno, las sagas islandesas sí que son importantes, y también de las sagas es uno de los materiales fundamentales que estábamos hablando antes, de la Niña Nibelungos y de esto, es la saga de los Volsungur, de la historia de Sigurd y de su padre y de su abuelo Valse. ¿Y qué más sagas hay? Que no... De las está Frostcraki, está la de Volsungur, Eric el Vikingo, o sea, de Eric el Rojo, perdón, que se supone que llegó a América antes que Colón. Los de los hijos de Ragnar también. O sea, bueno, si queréis echar un vistazo si interesa el tema, la editorial Miraguano lo tiene todo, o sea, tienen tropecientos mil libros de las sagas, de las sagas irlandesas, o sea, está muy, muy bien recopilado. Hay una cuestión muy interesante con la palabra Islandia, que en inglés lo llaman Iceland porque son unos cazurros, pero Islandia significa tierra de los hombres felices, y significa así porque en aquella época, cuando fundaron la nación, el rey que había en Noruega era un tirano. Entonces lo que querían era atraer a la gente. Y cuando la gente llegaba allí decía, pues esto es una roca igual que otro, y que sí, pues ahora ponte a trabajar y serás feliz. Como Groenlandia, otro engaño vil, que era como, venga, venid aquí a Groenlandia, que es la tierra verde. Y era mentira. Claro, pero luego después sí que estaba mejor allí que en el otro lado, porque si está, que bueno, es una roca igual, pero al menos aquí no me está dando de palos, ¿no? Algo es algo. Y bueno, pues seguimos hablando un poco de la influencia de la mitología. Eso no es literario, pero a mí, por ejemplo, me gusta mucho y me consta que a muchos les ha influenciado por esto, que es todo lo que ha hecho Marvel de la mitología nórdica. Esto fue muy gracioso porque Marvel, a ver, no sé si sabéis que siempre iba un poco a la saga de DC, pero lo que hacía DC, pues Marvel lo copiaba. La Liga de la Justicia, pues nosotros los Vengadores, ¿de qué? Y entonces, pues este sacó... Hércules. Sacó a Hércules. No era Hércules. No, pero hay un Hércules, Hércules también es de Marvel. No, era otro dios. Bueno, el caso es que ellos decidieron que iban a sacar a Thor, ¿no?
Que todo, o sea, la mitología De hecho, nórdica decía molaba. Stan Lee que él había escogido utilizar la mitología nórdica porque decía que así, si se podía inventar cosas, como sabía que sus lectores no sabían tanto como los griegos, no le iban a decir nada, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, pues Marvel, con perdón, se pasó el forro la mitología nórdica. Claro. Entonces, por ejemplo, Loki en realidad es hermanastro de Odín. O sea, son hermanos juramentados de Odín. Lo que pasa es que luego Loki pues, pasa muchas aventuras con Thor y tal, pero o sea, no, nunca son hermanos Thor y Loki. Pero bueno, y luego, claro, Loki, o sea, Thor, por ejemplo, es un dios que a mí siempre me hace mucha gracia porque tiene una mala leche tremenda, es pelirrojo, es barbudo, tiene unos ataques de ira incontrolables, por lo que es una tormenta, ¿no? Que pues es la personificación de la tormenta, ¿no? Y claro, luego viene Marvel y por aquí a Chris Hemsworth. Oye, en el mismo también nos tiene barba, porque los cerebros se parecen piña. Sí, pero es que aquí es californiano, es australiano, ¿no? Pero playero, surfero. Súper tranquis. Y bueno, en los cómics, ¿sabes que incluso es médico? Que él se hace pasar por médico en su periplo por la tierra. La historia original, si no recuerdo mal, es un médico que está escalando una montaña. Y no me acuerdo si es que tiene si le rompe la pierna o algo así. Es como que tiene un problema, ¿no? El físico. Se le rompe la pierna. El bastón, que es la forma claro. Y entonces cuando consigue el martillo de Thor, tiene una visión de que él en realidad nunca ha sido médico, sino que siempre ha tenido el alma de Thor dentro, porque ha estado viajando a través de las eras, porque dejó de ser digno hace siglos. Que fue su padre le castigó, pero hacía siglos ya. Y ha estado en la Tierra viviendo como humano durante varias generaciones, hasta que eres tú, eres americano, eres médico, entonces eres la mejor persona que existe. Vives en los 60, tú eres Thor, Dios del trueno. Y claro, porque los tebeos de superhéroes, una cosa fundamental antes era la identidad secreta. Era quién es de día y quién es cuando salva al mundo. Ahora no, porque ahora las películas de Marvel son dos como superestrellas y son superhéroes el 100% del tiempo, ¿no? Porque Iron Man dice que es Iron Man en la primera película, Thor es directamente Thor. O sea, no tiene historias de vidas pasadas ni nada, es todo, y ya. Capitán América va por ahí, siempre Capitán América, o sea que es todo así, ¿no? Sí, sí. Y luego, bueno, pues Marvel, a raíz del éxito de Thor y, bueno, todas las sagas que hizo durante los 70 ya a llegar a los 80, hizo dos cosas maravillosas para mí, que fue gracias a eso lo que yo conocí la mitología nórdica. Y una fueron las sagas asgardianas, que era un arco argumental que se había inventado Chris Claremont un porrón de tiempos años antes y lo había dejado inconcluso, pero en los 80 lo mezcló con los nuevos mutantes y, bueno, para mí es una de las mejores cosas que ha hecho Chris Claremont, un poco Genes Oscuras. Y entonces, claro, de repente pues era que todos, pues en la Patrulla X y los nuevos mutantes, Loki rapta a Aurora, a Tormenta. Entonces, de repente se ven todos como proyectados en plan, como la serie esta de Dragones y Mazmorras, ¿no? Pues se ven dispersados por Asgard, y entonces cada uno ocupa como un rol, ¿no? Pues un arquero, no sé qué, ¿verdad? Y entonces están ahí dispersos y viven cada uno sus aventuras. Entonces hay una que es Dani, que es la espejismo, que es de origen indio, que se convirtió en una valquiria, ¿no? Entonces era como, esto como... Y la otra cosa que me encantó que hizo Marvel con esto fue una novela gráfica, que era una historia independiente, que se llamaba El estandarte del cuervo. Entonces aquí lo que hacía era directamente inventarse una balada nórdica englobada pues, en ese mundo pseudo mitológico que se inventa Marvel. Incluso se veían los tres amigos de Thor por ahí, había un Balder también, pero en esta historia no sale Thor. Es una historia independiente pues, muy épica del heredero del estandarte del cuervo, que bueno, pues en la mitología quien sostiene el estandarte del cuervo pues nunca será vencido en batallas, es el estandarte de Odín. Y es una historia que si la podéis pillar, claro, está hiper descatalogado, pero en algún mercadillo por ahí, a lo mejor internet lo podéis conseguir, yo os lo recomiendo, es fantástico, súper bonito. Por cierto, Chris Claremont, una cosa que ha escrito también son las novelas secuela de Willow. Esto no lo sabe mucha gente. Hay una trilogía que es secuela de Willow. Es la historia de Loradana. Sí, claro, sí. Willow se queda ahí como inconcluso, ¿no? Como, ¿qué va a pasar con el Loradana? ¿No? Claro, claro. Y claro, yo soy de mal. Ya.
George Lucas en realidad ya tenía pensada la historia de Laura Dana. Entonces esa trilogía pues cuenta la historia de... Pero que hay una mano por ahí levantada que nada. Siempre es igual, al final. Habéis hablado un montón de cosas, como de Wagner, o habéis hablado un montón de literatura, pero habéis dejado una pequeña pieza de 1924 de Fritz Lang, que es una película de Anillo de los Bueno, claro. Sí, No, sí. la película se llama Los Nibelungos, no Los Nibelungos, porque no hay ningún anillo en ella. Está La muerte de Sigfrido, que es la primera, que el título hay un spoiler, y la segunda es La venganza de Gilda. Lo que pasa es que estábamos hablando de las fuentes literarias y de la influencia que ha tenido la mitología nórdica en la literatura fantástica. El cine, eso es una... Es que es verdad que con Marvel me he ido yo a la parte de cine. Hay una cuestión muy interesante. Sí, estábamos en la parte literaria, en realidad me he ido yo, perdón. Hay una cuestión interesante con la cine de fantasía, es que en los años 20 se hacía mucha, la mayoría del cine mudo, había mucho cine fantástico, están los Nibelungos, de Fritz Lang, evidentemente, y está El mundo perdido, basado en la novela de Arthur Conan Doyle, había como 5.000 versiones de She, de Haggard, había una de las más claras de fantasía, una de las obras de fantasía más importantes de los tiempos, que es El ladrón de Bagdad, de Douglas Fairbanks, y luego de repente cuando llegó a los años 30, cuando llegó el cine sonoro, eso murió de golpe y porrazo de una forma violenta. Y en los años 30, los años 40, el único cine fantástico que hay es el terror, las películas de terror, de Drácula, Frankenstein y tal, y en Rusia hay películas de cuentos de hadas, pero claro, eso a Occidente nunca ha llegado bien, por temas de, bueno, en fin, de la Guerra Fría, etcétera, etcétera. Y luego después, en los años 50, cuando se recupera, yo creo que de forma bastante explosiva, el fantástico, con las películas de Harryhausen, que estábamos comentando antes, que desgraciadamente nunca tocaron la mitología nórdica, porque Harryhausen habla de mito griego, imagen marino, pero no... Chicos, como os quedan 2 minutos, a lo mejor sería bueno que mencionarais cuáles son vuestras obras y qué influencia rápidamente tiene la mitología nórdica en ellas. Claro, es que no nos ha dado tiempo. También quiero hablar de Conan antes de que terminemos, porque hay mucha gente que considera que Conan tiene inspiración en mitología nórdica y no es cierto, porque Robert Howard era de origen irlandés y de hecho Conan es un nombre irlandés y es un personaje celta, es un bárbaro celta. Y sin embargo, hay solo una historia que sí que tiene una influencia clara de la mitología nórdica, que es La hija del gigante de hielo, que es una de las primeras que escribió, cortísima, pero que ha sido adaptada muchas veces al cómic de forma bastante excelente, quiero decir. Bueno, haciendo un repaso así de obras que no podemos hablar, está Rick Riordan, sabéis que pues, ha hecho otro spin-off así de mitología nórdica. ¿Y qué más? Bueno, ella ha escrito unas novelas que se llaman Neinham, que están allí, y que está en la 1 y la 2. Sí, a ver, yo lo que hice fue un poco lo del estandarte de fuego. A mí me flipó tanto esa historia que a mí se me ocurrió una idea de un pueblo que está aislado, hay unos guerreros y otros que son sacerdotes. Entonces se me ocurrió la idea de englobar esta historia pues, en un marco de mitología nórdica y de cultura vikinga, sobre todo. Y entonces, bueno, pues hice ahí un mundo propio, pues volcando un poco todo el amor que siento por la cultura vikinga y por los dioses nórdicos. Y tampoco quiero venir aquí a hablar de mi libro. Yo he venido a no hablar de mi libro. Bueno, mi libro se llama Dulces, Espadas y Dragones, está allí también, pero no tiene nada nórdico. es otro Pero en rollo. el anterior sí. En el otro que se llama Fantasías Fugaces hay un par de historias inspiradas en la mitología nórdica, pero solo un par. Y antes, si de verdad estamos mal de tiempo, yo creo que me gustaría tener otra participación antes de que terminásemos. Si alguien más quiere levantar la mano. De Beowulf, ¿qué opináis? Claro, sí, de Beowulf vamos a hablar de Michael Crichton con el Michael Crichton, Devoradores de Cadáveres, que es lo que estamos hablando del número 13. Es una adaptación de Beowulf que a mí me encanta porque él fusionó la historia de un árabe que realmente existió, que recopiló pues sus sensaciones de... O sea, es un árabe que realmente viajó a Dinamarca, tuvo contacto con los vikingos y entonces Michael Crichton fusionó esa historia del árabe con el Beowulf. Y entonces, a mí personalmente me encanta, además hizo una locura todavía más grande, que es que se inventó que los neandertales habían sobrevivido hasta esa era y entonces claro, había convertido a Grendel en los neandertales que todavía asediaban por ahí a los daneses, ¿no? Y a mí la verdad es que es una historia que me parece súper original y me encanta.
Lo que pasa es que la película fue súper maldita, tuvo 200.000 problemas y la verdad es que pasó un poco sin pena ni gloria. La película no la vio nadie, es uno de los mayores fracasos del cine. Que Y es muy el triste de porque es una Remoto. peli muy guay, es una peli muy buena. Sí. Y de hecho, bueno, Beowulf es una de las fuentes primarias de Tolkien, que era muy fan de Beowulf, hizo una traducción de Beowulf y escribió sobre Beowulf para la universidad. Y claro, es, según él, la única pieza que le quedaba de mitología sajona inglesa, pero transcurre en Dinamarca, no transcurre en Inglaterra. O sea que está evidentemente relacionada con el mundo nórdico y con las sagas. ¿Alguna pregunta más? Antes de venir? ¿Un comentario? ¿Alguien quiere quejarse de algo? ¿Sugerencias? ¿Aportaciones? Bueno, pues Bueno, que nos ha salido poco, ¿eh? sí, ha sido muy fugaz. Pero bueno, espero que os haya resultado interesante. Y nada, si queréis, tenemos Twitter y redes varias. Si queréis seguir aportando cosas o dudas, pues ahí estamos, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias a todos por...